Bueno, decíamos aquí Álvaro y yo hace unos momentos que pues sí había avisos de que venía la catástrofe. A estas alturas México iba a ser oscuro, tenebroso, íbamos a ir cayendo en un tobogán tremendo. Bueno, pues eso no sucedió y le mostrábamos a ustedes los números. Todo lo contrario, hay cifras para decir, pues bueno, pasó lo contrario o qué estaban pronosticando. En ese mismo sentido les quiero preguntar y le doy la bienvenida a la ministra Yasmín Esquivel y a la magistrada electa como presidenta, la próxima presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial. Si ustedes me lo permiten, ¿se veían ustedes en este momento histórico navegando entre pantanos y oscuridad económica, que era lo que se había anunciado que iba a suceder y no sucedió? ¿Se veían ustedes? ¿Con qué momento están ustedes, en qué momento están recibiendo esta nueva corte, este nuevo poder judicial? Bueno, sin duda alguna, Alejandro, es un momento histórico e importante que se está viviendo en este momento. Es una auténtica transformación en el Poder Judicial de la Federación. La reforma publicada el pasado 15 de septiembre del año anterior viene a cambiar el diseño constitucional que se está dando en el Poder Judicial Federal. Anteriormente, por ejemplo, en el caso de los ministros y ministras, el nombramiento era concurrente, es decir, concurrían dos poderes, el Ejecutivo y el Senado, para nombrar un ministro. Sin embargo, ahora el nombramiento lo hace el pueblo de México. Es un momento donde no es tan solo pasar la idoneidad y todo el matiz en el comité de evaluación, sino también el voto popular directo, secreto en las urnas, quien tiene que aprobar ese nombramiento. Entonces, en lugar de una mayoría calificada en el Senado, ahora tiene que ser el pueblo de México el que nombre a las ministras y ministros de la Corte. Un cambio importante es que disminuye el número de integrantes, de 11 personas a 9. Y de esos 9, el momento histórico que a mí me parece clave, y para mí es un gusto compartir este espacio con la magistrada Celia Maya, es que por primera vez en 200 años tendremos mayoría de mujeres. Sí. 5 mujeres, 4 hombres. Históricamente nunca se había dado esta mayoría en el Pleno de la Corte de mujeres. De hecho, en 200 años de historia ha habido muy pocas mujeres, 15 nada más en la historia en 200 años. Cerca de 500 hombres, solo 15 mujeres. Y esta vez, mayoría mujeres en el Pleno. Pero no tan solo eso, sino también en juezas, en magistradas, tendremos cerca del 59% de mujeres que fueron electas a nivel de juezas el domingo pasado, 1 de junio, a nivel de juezas y magistradas. Éramos 22% y ahora sube exactamente a un 59% la presencia de las mujeres en los órganos de impartición de justicia. Eso nos parece un hecho histórico, una transformación auténtica. Déjeme, y me la atravieso a Álvaro, déjeme preguntarle esto, ministra. ¿Tenemos el dato de cómo era la composición de género o cómo es la composición que va a cambiar ahora? Es decir, ¿cómo se va ese Poder Judicial? ¿Cómo era? ¿Qué composición tenía de género? Anteriormente, el tema de género era el 23% de presencia de juezas y magistradas. 23% de mujeres. De mujeres, juezas y magistradas. Ahora va a ser mayoría mujeres. 59% bueno, mujeres, magistradas y juezas que el próximo lunes 1 de septiembre, toman protesta en el Senado de la República con esta nueva reforma al Poder Judicial. Perdón, le extiendo la misma pregunta a Celia Maya para que a la magistrada Celia Maya, próxima, perdón que sea tan coloquial, porque lo que pasa es que termina uno entrevistándolas y hablando tanto con ustedes que termina siendo muy coloquial, me disculpo por ello, pero magistrada, el hecho de que haya tantas mujeres en el Poder Judicial, quizá era lo que les hacía temer que viniera una gran catástrofe para México, o cómo lo traduce, es muy asombroso. Creo que sí, efectivamente,
fue la reforma no la querían ver bien, todos sabemos la gran oposición que había a la misma, incluso las compañeras y compañeros del propio Poder Judicial que contendieron en esta reforma, que decidieron participar, pues siempre se quejaban de que eran mal vistos por sus otros compañeros. O sea, era como una resistencia al cambio muy importante. Pero hoy ahí vemos los resultados. Yo creo que uno de esos importantes que usted estaba señalando, la ministra, cómo favoreció esta reforma para que las mujeres en un solo evento tuvieran más presencia en el Poder Judicial. Y eso pues ya va a ser un hecho. Las mujeres tendrán una oportunidad mayor. Es cierto, y era necesario, porque el hecho de que no llegaran en un buen número, pues luego no permitía que se viera el quehacer y los resultados que pueden dar las mujeres en los cargos. Hoy estamos ganando con eso. Y en cuanto ve al Tribunal de Disciplina Judicial, pues es histórico realmente. Es la primera vez en la historia del Poder Judicial que hay magistrados electos por el pueblo, designados expresamente para vigilar el trabajo de jueces y magistrados. Y no solo en los términos que se hacían en el Consejo, que eran medio difusos. En el Consejo de la Judicatura. Sí, donde yo todavía trabajo actualmente, eran medio difusos, medio opacos, como que no se permitía, no se podía hacerlo libremente, cuidando de las garantías de la jurisdicción. Pero hoy claramente se van a seguir cuidando las garantías de la jurisdicción. Lo que más se quiere es tener jueces y magistrados independientes. Nadie que se apunte de juez puede decir que es juez si no es independiente en sí mismo y no tiene esa cualidad. Entonces va a seguir. Nada más que, contrario a lo que pensaban antes, que los tribunales, que los consejeros no podían decirle nada a los jueces hasta que llegara la queja y hay en su expediente a ver qué había. No, es que ahora hay evaluación. La ley habla de que serán evaluados en cómo están haciendo la función, cómo van en el trabajo, si tienen la capacidad para estar en el cargo, porque a lo mejor nomás se colaron por ahí y ya en los hechos ya no están dando la respuesta. Entonces tendrán que ser sometidos a esto. Y además algo más importante, también se va a conocer cómo los evalúan los usuarios de la justicia. Entonces ahora los magistrados tienen una herramienta para realmente estar vigilando, porque no se debe perder de vista que la función del Tribunal de Disciplina es lograr que jueces, magistradas y magistrados no se aparten de los principios constitucionales. No ir en contra de la Constitución, no quitarle sus facultades de independencia, no retrasar la justicia. El tribunal tiene la misión de vigilar que los jueces no se aparten de esto, que no tuerzan el camino por ahí, ni por factores externos, ni de ningún tipo. Entonces, esa es la garantía. Y un gran compromiso y responsabilidad, porque lo único que pudimos palpar durante el proceso electoral era la esperanza tan grande en el pueblo de que por fin se transformara la justicia y hubiera la oportunidad de justicia para todos sin tener que andar buscando recomendaciones. Realmente es un compromiso el que tenemos hoy y pues bueno, ahora la disposición es de dar esa respuesta que quiere el pueblo. Por supuesto, estamos, por eso les decíamos desde el arranque de este espacio, no hay que regatearle el calificativo de histórico al momento que estamos viviendo en México. Es el fin de una etapa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Poder Judicial de la Federación. Es el inicio de una muy distinta que no tiene precedente en el planeta mismo. Ningún país del mundo se elige por voto popular a juzgadores como ha ocurrido ya en México. Nada más para puntualizar sobre las mujeres y la importancia que tiene el hecho de que haya más mujeres en el Poder Judicial. En la Corte que desaparece ahora, al inicio, había una sola mujer.
en 1994, que fue la ministra Olga Sánchez Cordero. Después se incorporan otras ministras, pero ella es la primera, está junto con otros 11 señores en esa Suprema Corte que está muriendo. Aunque ha habido antes mujeres ministras, Victoria Dato de Ibarra, me acuerdo, pero... Victoria Salmorán, la primera ministra. Claro, la primera ministra. Pero María puntualizo en el caso de las María mujeres. Cristina, sí. Sí. Puntualizo en el caso de las mujeres porque también es una mujer la que sepulta la Corte. Bueno, Y sobre Norma Piña. Qué fuerte el dato. Y yo le quisiera preguntar, perdón, ministra Yasmín Esquivel, ¿qué evaluación hace de la Corte de Norma Piña, que es la sepulturera de esta Corte? Bueno, Norma Piña desempeñó el cargo de presidenta en los 2 últimos años y medio de esta Suprema Corte que concluye. Sin duda alguna fue una presidencia errática, una presidencia que cometió errores políticos importantes y fundamentalmente generó un bloque opositor a la presidencia y a los proyectos de transformación de México. Un bloque opositor a los otros 2 poderes. Esto no se puede dar, no puede ser que haya este divorcio entre poderes. El Estado mexicano es uno, hay una división de poderes, cada poder tiene sus facultades y sus atribuciones y la Constitución establece claramente cuáles son. Y en ese marco, respetando la facultad, por supuesto que puede haber siempre coordinación, puede haber comunicación, puede haber diálogo entre poderes, debe haber. Me parece inclusive muy sano que pueda existir ese diálogo entre poderes. Entonces, termina esa etapa de la Corte, efectivamente a cargo de la presidencia de Norma Piña, e inicia una etapa de una nueva Suprema Corte el 1 de septiembre, a cargo del ministro Hugo Aguilar. Esta Suprema Corte y todos los jueces y magistrados que fueron electos el pasado 1 de junio, tenemos un reto muy importante y yo lo dividiría en 3. Uno de ellos es responderle, como usted bien lo ha señalado, al pueblo de México, lo señaló también la magistrada Celia Maya, responderle al pueblo de México de acuerdo a sus exigencias, una exigencia de justicia, de acabar con la corrupción, de acabar con el elitismo, con el influyentismo, con el amiguismo, con el nepotismo, en fin, con una serie de prácticas indebidas que se llevaron a cabo anteriormente. Entonces, hoy hay una exigencia de justicia en el pueblo de México, ese es un primer reto. El segundo de ellos es voltear a ver a los grupos vulnerables, los grupos que históricamente han estado en condiciones de desventaja, de origen indígena, de discapacidad, de la tercera edad, grupos de niños, jóvenes, de mujeres. Y otro que me parece también muy importante es garantía del Estado de Derecho. Queremos jueces, como bien lo dijo la magistrada Celia Maya, independientes, autónomos, que esa es característica propia del juzgador. Jueces que lleven una ruta que sea la Constitución, que no se dejen cooptar por poderes políticos ni poderes económicos, ni poderes fácticos. Entonces, que demos garantía de un Estado de Derecho en la impartición de justicia. Esos son los retos que se tiene hoy enfrente y que es un reto muy grande, una responsabilidad enorme que jueces, magistrados y ministros vamos a asumir a partir del 1 de septiembre, pero fundamentalmente si la reforma falla, será porque fallaron los jueces, magistrados y ministros electos. Si la reforma da resultados, habrá sido exitosa la reforma. Hoy la cancha y el balón está del lado de los juzgadores electos. Es decir, la reforma no iba en sí misma a solucionar todo, pero iba a ser, digamos, el arranque de una nueva etapa. Abre el camino. Claro, donde los juzgadores ahora, juzgadoras y juzgadores, van a tener que hacer que esa reforma haya valido la pena. Si les parece, vamos a regresar con ese tema, cómo hacer que la reforma valga la pena, digamos, desde el rol de los juzgadores. Vamos a ir a un corte muy, muy rápido y volvemos.
Ya estamos de regreso y así en el corte les decía que pues sí es una reforma emocionante por lo que viene. Ya se dio, los mexicanos, millones de mexicanos. El ejemplo que ponía la presidenta Sheinbaum con respecto a quienes eligen al próximo presidente de la Corte es espectacular porque efectivamente más mexicanos decidieron llevarlo a él a la Corte que los que votaron por el PRI, que es un dato muy contundente. Le pasa también a ustedes mismas. Llegaron con ¿cuántos millones de votos? Más de 5 millones. Más de 5, ay, bajita la mano. ¿Y usted con cuántos llega? Sí. 5.200.000, 5 millones. Es Sí. un volumen enorme. Ahora, se necesita que para que cuaje esta reforma, ustedes hagan su rol. Y para hacer su rol, usted tiene un papel fundamental, Celia. Pues sí, la verdad es que reconociendo que toda la reforma es importante y que todos los órganos son importantes, pero la función del Tribunal de Disciplina es como un eje súper importante para la reforma, en la que el compromiso con la reforma constitucional es fundamental. Es decir, el haber entendido lo que se buscaba con la reforma, el haber estado presente y el haber tenido que ir a la elección y hablar con la gente de la necesidad de esta reforma, creo que eso hace que las cosas no vayan a ser tan complicadas. Por ejemplo, en el órgano de disciplina judicial, pues hay 5 personas, 3 mujeres. También mayoría mujeres. 3 mujeres y 2 hombres. 3 venimos del propio Consejo de la Judicatura, conocemos el Consejo, llega una compañera de provincia como yo soy queretana, ella viene de Colima, con experiencia en auditoría y las cuentas públicas en esa revisión de esto, y otra persona, el compañero Rufino, que viene de una amplia experiencia en las áreas de administración. Entonces, yo creo que esto pues debe darle confianza a la ciudadanía y sobre todo el compromiso que tenemos todos con que esta reforma cuaje. Y ya lo señalamos, es que la esencia es que se cumpla con el Estado de Derecho. Que los jueces no por malas prácticas se aparten de la esencia de la justicia, porque este pueblo es un pueblo que hace años la está reclamando. Aunque hubiera miles de instituciones y que estuviéramos jueces, bueno, yo que vengo de una experiencia de 40 años de jueza en la justicia cotidiana, pues uno siente que hace sus cosas bien, pero en el conjunto, en el reclamo del país, te das cuenta que lo que haces es mínimo para la respuesta que se necesita. Entonces hoy, por eso es que viene la vigilancia. Los jueces seguramente, los que vienen del otro sistema, se van a sentir invadidos con el quehacer que va a desarrollar el Tribunal de Disciplina. Pero el Tribunal de Disciplina hoy tiene el compromiso de estar al pendiente, que los jueces no se separen, que los jueces vayan por el buen camino, y por eso es que la ley le da los instrumentos y por eso es que le exige ya no nada más el tener los visitadores, el que hacemos la visita a ver cómo vas en el número de expediente, sino que evalúes el comportamiento de esa persona en todos sus aspectos de capacidad, de moralidad, de eficiencia. Y es que aquí hay que entender que la reforma busca la eficiencia en la justicia. Entonces, si no partimos de esa base, no entendemos la reforma. Lo que queríamos es darle respuesta al pueblo y eso solo se puede hacer con eficiencia. Yo aprovecho, si me permite, ministra Esquivel, para preguntarle a la ya presidenta, la podemos llamar así, magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, sobre los contrastes que debe haber entre el Consejo de la Judicatura, de la que usted fue integrante en los años recientes, un par de años, y el nuevo tribunal que va, efectivamente, como usted los dice, vigilar que las cosas se hagan bien. Y en ese sentido, también le pido una evaluación crítica de la gestión de Norma Piña como presidenta, no
solo del Consejo de la Suprema Corte, sino específicamente del Consejo de la Judicatura Federal. Bueno, Ya sí, lo que ocurre con muerto, todo, prácticamente. sí, lo que ocurre siempre es que se requieren de muchas herramientas que te dé la ley para empezar a hacer las cosas bien. Y el Consejo de la Judicatura nació con el propósito también de vigilar a jueces y magistrados, pero se le dio mucha importancia a que no podías hablar con los jueces. Por ejemplo, les ponían el otro día que vine aquí también con ustedes, les platicaba que cuando llegué, pues recibo una queja de que había meses que habían pasado y que un juez no lo hacía y pues yo le llamé al juez, ¿verdad? Y le pregunté ¿qué iba a hacer? Dijo que no me quería dar y le dije, yo le estoy pidiendo que necesito un informe de cómo está este asunto. Y luego la presidenta me comentó, ¿le llamó usted al juez? Y le dije, claro, le llamé. Dijo, ya la grabaron. Eso no se vale hacer aquí. Le dije, disculpe, entonces, ¿cómo voy a vigilar cómo van los jueces, no? Entonces, por eso les digo que hoy esos jueces que tenían esa visión de que una vez que ellos ya habían sido designados jueces porque se habían sometido a un concurso, efectivamente hasta con dificultades difíciles y todo, y ya lo habían logrado, pues ya no les podía decir nada, y cuando viniera la queja, pues se defendían y a ver qué aparecía en el expediente. Pero entonces cuando llega la gente y te dice, oye, es que he ido 20 veces y el juez no me recibe, y tú dices, bueno, pues deja decirle al juez que aquí estás y que te reciba, porque yo no te puedo resolver tu asunto, ¿verdad? Yo no puedo hacer la sentencia. Y Norma Piña, a usted le dijo, oiga, ¿cómo usted le habló al juez? Sí, o sea, era para este consejo, por eso les decía hace rato que en esa cuestión que no estaba bien definida, se prestaba a situaciones como esas. Ahora ya no. Pues ya no, porque ese es el propósito y el espíritu de la reforma. Precisamente por eso habla de evaluación. Por eso es que se señalaba por ahí que este tribunal iba a parecer una inquisición. ¿Por qué? Porque no te vas a meter en la decisión de los jueces, pero sí vas a ver si están trabajando bien. Ahorita mismo, por ahí me mandaron un meme que decía que a una jueza decía que yo le había llamado. Sí, claro, llevo como en estos últimos días como 3 veces que he llamado, pero siempre les he pedido a los jueces. Hoy, por ejemplo, el otro día llegó alguien y me dice, fiscalía, llegaron muy preocupados y me decían, es que no lo va a dejar ir la jueza, si no hace la audiencia en la fecha, que quién sabe qué. Pues hablen con ella, pues es que ya, pero no lo vemos. Entonces, bueno, le dije a la jueza, aquí tengo unas personas que me están señalando esto, por favor escúchalos para que veas el panorama y entiendas, ¿no? Con mucho respeto. Sí, con mucho, porque además soy jueza de 40 años, bueno. No le voy a decir cómo resuelva, eso ya será su responsabilidad, porque si no después me llamó Celia y me dijo que resolviera de esta manera, pues no puede ser, tiene que resolver ella. Pero le tenemos que señalar lo que está ocurriendo, porque lo que tenemos hoy que resolver es la justicia que se reclama real. ¿Cómo está la situación de la justicia en México? Y el problema de la situación es que no se ha escuchado al pueblo, no se ha escuchado. ¿Qué fue lo que falló? A ver, pienso en esto. Pienso en que los secretarios de Estado que tienen en sus manos un montón de decisiones, de hecho son los que bajan el presupuesto a la gente, los que terminan aterrizando los presupuestos, pero ellos no son electos. Es decir, ellos no son electos por la gente, los designa el presidente de la República. Esa no sería una condición, digamos, para limitar a los actuales ministros, que los que ya se van, a haber hecho del aparato de justicia un aparato que realmente proporcionara justicia. Pero algo falló. ¿Qué es lo que falló? Bueno, efectivamente, los ministros que están saliendo tuvieron la gran oportunidad de autorreformarse. Exacto. De autoevaluarse, de autocriticarse. Fíjese, Alejandro, las cifras de INEGI señalan que los peores evaluados son los jueces solo después de la policía de tránsito. Fíjese nada más. Y no lo dice el INEGI. Quienes estuvimos estos 60 días intensos en campaña, hemos visto cómo el pueblo en las plazas, unidades habitacionales,
pueblos, barrios, calles, en los mercados nos decían, en México no hay justicia. Esta justicia se vende al mejor postor y eso nunca hubo una autorregulación o autocrítica por parte de los actuales integrantes del Pleno de la Corte e incluso del Consejo de la Judicatura para poder autorregularse y autolimitarse en todo este tipo de aspectos. Este nuevo diseño constitucional que permite que mediante el voto electo, el voto directo de la población, de las mexicanas, mexicanos, de los ciudadanos mexicanos, se lleve a cabo en las urnas, esto va a permitir que justamente quitemos y erradiquemos todas esas malas prácticas que había y la gran oportunidad que se tiene de mejorar. En este nuevo diseño también se crea un órgano de administración judicial. A mí me parece fundamental, porque todo lo que serán recursos humanos, materiales, recursos financieros, todo lo que será la administración, lo van a manejar un órgano administrativo judicial. Profesional. Profesional. Que ahora recaía en la presidenta de la Corte. Que ya inclusive la doctora Claudia Sheinbaum, del Consejo. exactamente, Claro. La doctora Claudia Sheinbaum ya nombró un extraordinario profesionista, un magnífico funcionario público que es el licenciado Néstor Vargas. Sí. A él lo nombra como representante en el órgano de administración judicial. Entonces, este órgano de administración integrado por 5 personas, 3 nombradas por la Corte, uno nombrado por la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, que ya fue nombrado, y uno por el Senado de la República en mayoría calificada, integrarán las 5 personas que van a manejar la administración. Entonces, ya no tendrá nada que ver la Corte, sus ministros y su presidente o presidenta en el tema de administrativo. Porque era peligrosísimo, ministra. Por ejemplo, pienso en esto. Al final, la ministra presidenta de la Corte utiliza esa facultad que tenía para manejar el recurso humano para provocar unas manifestaciones y mantenerles el sueldo, por ejemplo. Lo vimos, por ejemplo, en el tema no tan solo de las manifestaciones, sino cuando hubo un intento por suspender la reforma a través de algunos juzgadores. También lo vimos en los diferentes intentos que hubo de carácter jurisdiccional para impedir que esta reforma al Poder Judicial avanzara, se diera, se concretara y finalmente y afortunadamente no se dio y se pudo avanzar exitosamente en ello. Entonces, este nuevo diseño es el órgano de administración independiente del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e independiente del Tribunal de Disciplina Judicial. Cada uno tendrá diferentes facultades y los 3 integrando lo que es el Poder Judicial de la Federación. Y usted ya asumiendo la primera presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial, es una manera de culminar también una larga carrera en el Poder Judicial. Claro. De usted, magistrada de Querétaro, fue tantos años jueza, magistrada, presidenta 40. del tribunal, pues es una manera de concluir su trayectoria, pues ¿Por qué la quieres que implementando. concluya? Estamos empezando. Estamos empezando. No, sí, pero en esta parte me refiero... Solo 40 ya, años, ¿verdad, señor? Solo 40 años, no, pero es con alguien que tiene una larga trayectoria y experiencia en el ámbito. No, sí, tuve la suerte ahora sí de que me corresponde en este momento de ir precisamente a un órgano judicial que es la experiencia y lo que en la vida fui haciendo y de donde tengo conocimiento. Entonces me siento muy contenta de esto y de estar en este cambio histórico efectivamente para el país. Y lo más importante es que pues que debemos tenemos como objetivo principal y me toca la responsabilidad de llevar la dirección de este Tribunal de Disciplina como presidenta. Tú diriges y tú eres quien va a marcar la pauta en esta salida. Entonces ahí estamos con el compromiso con todas y todos ustedes. Muchas gracias y pues ya no nos veremos sino hasta la próxima corte. Así que pues gracias. Muchas gracias. Por hoy. Ministra, gracias. magistrada, Felicidades. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a su audiencia y a los que están aquí presentes. Gracias a todos. Gracias.